Buenas, ¿cómo andan? Acá Miku y Maggi, de Argentina. Bueno, en esta oportunidad vamos a reaccionar a el capítulo 9 y capítulo 10 de la temporada 2 del cuento de la criada de nuestro querido muchacho Nick Blaine. Antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse, de poner me gusta, de comentar, de compartir. Tenemos TikTok, Instagram, YouTube. Estamos en todos lados. Twitter. Estamos en todos lados. Bueno, Bueno, comenzamos. comencemos. Token. Ella And sigue then Santa put the intentando, chocolate ella before no se everybody. rinde. Míralo, pero míralo a él, porque vos después me decís que no. Después me decís que no. ¿Qué cosa? Que él no sé qué, le hizo sonrisita, le dio ternura que ella le haya hecho Nah, masaje amiga, físico, no, no, boluda. amiga, no. No le dio ternura ni nada. De hecho, acaba de asentir de una manera que fue tipo que rompebolas que sos. Me da lástima, boluda, me da mucha lástima ya. Ya es un punto en el que Maybe me we're da visiting Gilead. lástima. My security detail. Acá sí se rompió los huevos. Acá sí se rompió los huevos. ¿Sabes Sí, cuándo sí. le rompe los huevos? ¿Sabes cuándo le rompe los huevos, siento yo? ¿Cuándo? No cuando se pone pesada, sino cuando se pone chupa ojete de Gilead, boluda. Como, Ah, ay, claro, vas a sí, sí es representar. verdad que le O cuando le molesta empieza a eso. hablar de Dios y de la sé qué, ahí es donde él se la monta en un huevo, ¿me entendés? Porque es como, no, nena, no entendés nada. I'm Si gonna igual la miss está you. tratando de tonta ahí, ¿eh? Ah, A few days. no. I know. I'm still going to. A mí esto ya me empieza a poner mal, boludo. O sea, o sea, no sé, o sea, no espero que él haga otra cosa, ¿entendés? Mm. Porque, ¿qué va a hacer? Que se la va a caretear. También es por otro lado como que digo, ¿ella qué espera? En realidad ella espera que él lo sienta de verdad, pero él qué va a hacer, ¿qué, voy a caretearle algo que no siento? Como que no sé. No, ella, claro, ella Eh, lo que está esperando es como que él sea, como ella ser una esposa, ¿entendés? Como tener su familia, tener esas cosas. Ella está esperando eso. Entonces espera de sí, él las reacciones protocolares de Gilead que hacen los claro, esposos, ¿entendés? Es como, sí, y parecen sí. como ni siquiera amigos, parecen como, qué sé yo, conocidos. Bueno, ahí está Luke, ahí tenemos a Luke. Es la primera vez que Nick y Luke están en el mismo espacio y En el tiempo. mismo espacio y tiempo, sí. Can I have Y a ahí lo ve. Watford if you don't mind? And you are? ¿Viste la cara que puso, amiga? La escena. Sí, esto es La escena, fantástico. no hicimos preámbulo, pero es la escena. Es fantástico. She's pregnant. ¿Vos sabés que yo no entiendo por qué le dice eso? O sea, es como, ¿con qué necesidad le contás eso? O sea, es como, no sé, como le hace peor al chabón. No, no puede estar con ella, sabe que está embarazada. Si sabe que está embarazada, encima sabe lo que le pasó. O sea, sabe que evidentemente, Sí, o sea, sabe cuál es el procedimiento de Gilead para embarazar a las mujeres. no es como que él se lo cuenta onda como, es horrible que ella esté embarazada, pero como que por otro lado, eso la mantiene a salvo de alguna manera. Como, Ah, claro, tenés razón. para lo que ella la metieron ahí es para justamente para quedar embarazada. Eso Mm, efectivamente tenía que pasar e iba a pasar. Y por un lado, es horrible porque parece como que decir que está bueno que esté embarazada, porque en realidad no. mm. Pero por un lado eso la mantiene a salvo porque podría estar peor incluso todavía, si eso es posible, porque Claro. la verdad es que es posible. By Waterford? Yeah. No, en realidad se Claro, lo no hice yo al no te dan pibe, los pero huevos para decirle, ¿no? bueno, no te da la. Yeah. Have you seen our daughter, Hannah? Is she alright? I don't know. She gave these to me a while ago. Maybe you can get them out. Ese fue un acto totalmente desinteresado I para... want her that I love her. Mm, If you tell her that I'm not gonna, me I'm not parte gonna el stop, corazón no esto, matter what happens, me I'm not parte el gonna Sí. corazón. tell her that. Nick empieza a ver como la otra cara, ¿entendés? De lo que él ya sabe, ¿no? Pero él está viendo al chabón que está desesperado, boludo, está desesperado, o sea, preguntándole por la hija, por Jun. Es como que rápido, como que procesa de una manera, como que te muestra que me parece una forma muy interesante del personaje, del guión, digamos, para mostrar que es buen pibe, o sea, que es una persona Sí. noble. Es el primer contacto de él con el mundo fuera de Gilead, Sí, post-Gilead. sí. De Y de hecho, repente, ¿qué es lo que lo llama a él a buscar a Luke? Que lo vea el chabón desesperado, que lo quiere agarrar a Freddy y lo quiere hacer bosta con la foto de ellos y desesperado
por que le den una respuesta, ¿no? Es Sí. eso lo que a él lo llama a decir, che, lo voy a ir a buscar. Y igual, ojo, porque las cartas él las llevó. O sea que él ya lo tenía pensado desde antes. Sí, sí, es verdad. Eso no lo había pensado. Eso Sí, es algo igual también puede ser que las que- haya llevado porque se quedaba Eden sola. Claro, eso es verdad. Hay algo, viste, como de que me parece más profundo, que él está enamorado de Jun, pero que él entiende que Jun... Acá es donde él entiende realmente que Jun está casada y de que tiene del otro lado a alguien que la ama. Que ve también que el marido es una persona que es noble, que es un tipo noble y que es un tipo que sigue luchando por su esposa. Sí. Y Nick lo ve. Entonces podríamos tener un personaje que no dé la cara, que se haga el boludo, un montón de cosas, y sin embargo no lo hace, va y se lo dice. O sea, le Sí. dice, le cuenta que la mujer está viva como también para que se quede tranquilo, porque yo creo que va por las cartas y para también decirle está viva. Entonces ahí él Sí. deja de lado, digamos, la ilusión que tiene con Jun o los sentimientos que tiene con Jun. Porque lo deja de lado para hablarle al marido y le da entidad al marido como diciéndole sos vos el marido, ¿entendés? Letters from Jezebel's. I got out. Made a difference. I met your husband. Ahí se lo dice, ¿ves? Es como que él estaba como, tipo, primero se quiso mandar la parte y después se dio cuenta y dijo que lo hizo a Luke, ¿viste? Un poco la pose en la que se pone cuando dice, porque le dice, hizo la diferencia, ¿no? Como Sí, esto, sí, como sí, 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 las cartas le dieron, hizo la diferencia. yo Pero también. ¿quién te pensás que es esa, boludo? Che Guevara, aguantá. Parece Iden con él, boludo. Sí. ¿No? Como, Mm. qué loco, boludo, me flashea. Y lo que le costó largar, desembuchar que conocía a Luke, boludo. ¿Vos viste Sí, cómo por eso te dudó? digo, como que no lo iba a decir y después lo dijo, ¿entendés? He loves you. Ay, Dios. Ay. Thank you for that. ¿Ves? Amiga, ahora vamos a Es hacer una genial pausa y esto, vamos boluda. a decir un par de cosas, porque esto amerita decir Sí, cosas. Él sabe que cuando se lo dice, está marcando la distancia que ellos van a tener siempre, que es que ella está casada con Luke, ¿entendés? Y que sí, él, y que la realidad de ella es que está secuestrada ahí, ¿entendés? Entonces es como que hay algo que no va a cambiar nunca. O sea, en ese sentido, sí. la relación de ellos nunca va a poder ser algo real, algo posible, fuera de Gilead. A él se le parte el corazón en 1000 pedazos, ¿no? Sí, Pero elige decírselo porque sabe que sí, eso le hace bien a ella, ¿entendés? claro. I love you. Ay, Y ella no le dice nada. Y a él para mí ahí no le importa nada, porque es tipo, ¿por no, no, qué no. él la recibe a ella? Está Es la, como, está la piba. Sí, Alguien sí, puede pensar en la piba. Alguien puede pensar en la pobre piba. Stop. Mm. It's the handmaid. You like her. Why do you like her? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Please don't. Ay, no, no. Aparte me encanta porque es tipo, por No, favor, no, no no, llores. no. No, no, pero- Como, Dios, no no puede ser llores. tan básico, boluda. Mira, mira, ahí, para ese gesto, amiga, ese gesto como tipo, está hinchado las pelotas. Mira, Ella llora así como una nena, porque es una nena, ¿no? Como claro. ese contraste es zarpado, ¿viste? ¿No? Como de ella destrozada porque él no la quiere. Que también hay algo como de ella, como que ella debe sentir, viste, como un vértigo de que ella es una niña que creció con las normas de Gilead muy así, viste, entonces es como, debe sentir un vértigo de esto, si esto no funciona, va a haber un problema para mí, ¿entendés? También, y no va a funcionar mi matrimonio, que debe ser lo peor que le puede pasar a esa chica, ¿entendés? Entonces es Sí. como que me parece que la chica está tipo angustiada pensando que su matrimonio no funciona. Claro, porque él tampoco sabe con qué se va a encontrar ahí. Nadie sabe por qué están ahí, a qué fueron. Ahí está, viste que te he dicho como que él la mira. Míralo. Mira, y se le Ay, pone lloroso un ojito, ¿lo sí, viste? sí, los dos. O sea, es como totalmente la demostración de todo lo que le han hecho a Jun. O sea, Sí. y que él es parte de eso, lamentablemente. ¿Por qué tarda tanto ni abrazarla, boludo? O sea, anda más rápido. June. June. We gotta go. Come on. Ahí está.
Patada ninja. ¿Viste la No escena? duró, Pará, no boludo, duró pará. nada. ¿Viste Custodio de este amor que hay una escena que tipo Estebanés y Laporte se ponen tipo a hacer capoeira? Escapó. A este le dieron 2 sopapos y ya lo tenían desmayado, boludo. Como que desde que lo casan con Eden es como que empieza como a escalar la cosa como presión, y a esto se le suma, bueno, que él observa todo lo que hace Gilead, o sea que él ya lo sabe claramente, pero digo como que ve cómo repercute en June, o sea, ya lo sabía, pero es como que esto es como una forma también de que él sufre, porque sufre a través de ella, porque la ama. Viene siendo este agente como medio como neutral o como medio que juega de afuera, ¿viste? Como yo estoy pero no Sí. estoy. Y de repente estás. Pareciera ser como que lo exponen a participar de un montón de situaciones por su cargo, por todo, y cuando está ahí es como que está y no está. Me da la sensación de que es un personaje que tampoco sabe muy bien qué hacer ante esas situaciones porque se ve que no recibió mucho amor en su vida. Entonces es como que no pareciera ser a primera vista como que no es tan maduro, pero no sé si es una cuestión de madurez, es una cuestión de que no sabe qué hacer porque de verdad no sabe qué hacer, ¿entendés? Siento que esto de él estar y no estar es un poco como él procesando información. Porque, porque siento lo mismo con Eden, ¿viste? ¿No? Como que estos 2 capítulos son muy interesantes en cuanto al personaje de Nick, en el aspecto de que ya hay cosas de las que no puede evadirse, ¿viste? Porque ya no, hay cosas con las que ya no puede hacerse el boludo Mm. y desadaptarse, ¿viste? Como, porque él no es que ahora se está enterando que Gilead es un lugar hostil. No es que, ay, yo no sabía. Mm. Pareciera como que un poco estaba en ese papel, como yo sabía, pero bueno, ni idea, ¿viste? Como, no funciona así. A primera impresión, y esto es del lado de las haters de Nick, es como medio de piedra el chabón, ¿entendés? Como que decís qué onda. Pero yo creo que es mucho más que eso, no es que es de piedra, es un personaje re sombrío. O sea, y eso es lo que lo hace tan interesante, por lo menos para nosotras. Pero como que tiene Sí. eso como de súper sombrío. O sea, es un chabón que eligió estar en Gilead. Él me parece que medio como que por la energía que tiene el personaje, como que intenta siempre como no dejarse llevar tanto por las emociones o como no verse afectado por las emociones. Y me parece que ya no le está quedando otra. Y me parece que también ahí se está acorralando, que es como, bueno, o sea, ella la amás y además tiene un bebé que es tuyo. Como que hay algo de él muy oscuro adentro, ¿viste? Como que no es un... No, yo no lo veo como un inocente. Lo Ujú. veo como esta situación, yo lo veo como en este orden. El pibe viene de una situación muy difícil en su vida, sea familiar, económica, lo que sea. Se mete ahí, ya meterte ahí es algo oscuro. Elegir meterte en un sistema así es algo oscuro, sobre todo como un empleado. Porque esta otra Sí. gente lo hace también por poder. ¿Entendés? Tipo, me conviene hacer tal cosa, llego a tal otra, o tal cosa, tal otra, logramos esto, tal y tal cosa. Pero él lo hace solamente porque siente que por ahí no le queda otra. Eso ya de por sí es un hecho que habla de que es una persona oscura. ¿Sabes? Que vive una situación oscura. Sí. Después, cuando él pertenece a este sistema, opera para este sistema y hace todas estas cosas, también le da esto, ¿no? Y como que me parece que cuando él mira esta situación de lo que le pasa a Jun, a él le duele profundamente. Él no se quiere hacer cargo de la situación en el sentido de que no mira la situación y como que el destino y la vida le está como obligando como a ponerse de cara a eso, pero el chabón cuando presencia esas escenas sigue siendo así, pero creo que eso es la clave del personaje. O sea, esa es Sí. la clave de este personaje que es así. Es un pibe que claramente no tiene, nunca tuvo convicciones, no tiene convicciones. Y por alguna razón de la que yo más adelante quiero profundizar, por alguna razón que para mí, yo no digo que hay algo inconsciente de por qué él se enamora de Jun Mm. y no de cualquier otra, ¿me entendés? No los problemas empezaron con Jun en realidad, pero es como que se trata de sobrevivir por los Sí, motivos pero que sean. elige también sostener esa relación, ¿entendés? Elige Claro. también seguir arriesgándose. Ahí es donde apelo a que hay algo en su instinto muy profundo, eh,
que es lejano o casi hasta contrapuesto a Gilead, ¿entendés? Mm. Migajera. No, acá es como cuando Nick se da cuenta de que no va a estar con ella. O sea, de que esa relación nunca va a ser una relación real. O Sí, sea, que solo se circunscribe a los límites de Gilead. Parece que eso es re interesante porque ahí vos ya ves como otra cosa que tipo te dibuja como al personaje y la tristeza que lleva el personaje, ¿entendés? Porque para aguantarte una situación así, tenés que ser una persona muy triste. bueno, eh, recuerden suscribirse, poner me gusta. Este es el momento para comentar, para poner sus opiniones. Recuerden que estamos en todas las redes, Instagram, TikTok, Twitter. Y bueno, Hacemos vivos también. eh, hacemos vivos, pronto habrá novedades. Eh, bueno, nos vemos la próxima, Mitza. Bueno, Micha, nos vemos la Nos próxima. vemos. Adiós.